Señor. Shabbat Shalom. Aleluya. Le damos gracias al Todopoderoso por el honor de estar acá. Y gracias a las visitas, tenemos una hermana de Chile, ¿no? ¿Está allá? ¿Cómo le va? Bienvenida. Y a los otros hermanos que están de visita también acá. Y a los hermanos en las redes, de verdad que es un honor estar con ustedes. Vamos a abrir con una oración y entramos detalladamente al tema porque tengo ahora todo el tiempo del mundo. No hubo música hoy, así que the young people, they want to go back already. Los jóvenes, déjenlo a algunos de ustedes para que tengamos gente acá. Más jóvenes que gente mayor acá. ¿Qué pasó? ¿Ah, para allá ve? You guys gotta learn Spanish. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias y te exaltamos por tu Shabbat, por tus mandamientos, por tus estatutos. Te damos gracias por el honor de ser tus siervos y esperamos que esta noche la palabra sea bendición para todos nosotros. En el nombre de Yeshua. Las últimas 3 semanas hemos estado hablando acerca de José. Entonces, ya como que me cansé de José. Sí, ya, todos los años. Y vamos ahora a hablar un poquito de José, pero nos vamos por otra línea. Ok. Entonces, quiero tomar lo que es el capítulo 48. La parashá de esta semana es Vaejí. Ya yo lo puse allá arriba. No sé si se registra o no. No, todavía no. Ahora, Parker. It's coming up. Okay. El Vaejí, Génesis 47, versículo 28 al capítulo 50, versículo 26. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Y Juan, capítulo 13, versículo 1 al 19. Y en realidad lo que voy a hacer, voy a leer los versos del capítulo 48 en referencia a la adopción de Efraín Manashe. Y de ahí arrancamos y vamos a Juan capítulo 13. Y vamos a hablar acerca de la adopción en el primer siglo en el mundo greco-romano. Y comparando eso con algunos principios bíblicos y también con el libro de Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Amén. Para que no digan que no hablamos del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar eso también, porque es importante conectar todas estas cosas. Manténgame en oración porque cosas bien interesantes están ocurriendo en mi vida y le doy gloria, honor, honra, alabanza, exaltación al Todopoderoso que se sienta en el trono. Porque gracias al Todopoderoso me está dando favor con ciertas personas que para poder ayudarme a llegar a un nivel más alto de conocimiento y que no son recursos que aparecen cada segundo. Y tengo gloria a Dios por mi maestro Joseph Good y otras personas que están entrando a mi vida que wow, estoy aprendiendo mucho. Así que la intención es aprender y compartirlas con ustedes. Pero no se pongan muy cómodos sentados solamente escuchando. Es importante que sean partícipes de la estructura, del estudio, de la metodología. Y es importante porque así ustedes pueden estudiar y pueden llegar a las conclusiones y pueden aprender también. Eso es importante, ¿ok? Así que en marzo, manténganos en oración, mi esposa y yo, y el hermano Damián, vamos a estar yendo a Turquía. Tengo que hacer la gira porque en noviembre quiero tratar de regresar con una gira para llevar a gente a Turquía y a Grecia. Entonces, cuando estoy enseñando el libro de Apocalipsis, muchas de las cosas que estoy enseñando, me estoy dando cuenta que fui allí, vi, pero honestamente le pasaba por el lado un montón de cosas que ahora, si lo veo, puedo enseñar de eso. Para que usted vea lo mucho que hay que aprender. Y había que aprendimos mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar y es para hacer videos y aprender más para traerlo para acá de nuevo. ¿Ok? En mayo, capítulo 2. En mayo 2, 3 y 4. En mayo 2, 3 y 4 vamos a tener el curso del templo en inglés. Si usted habla inglés y está en esta comunidad, por favor, haga el esfuerzo de ir. Eso es para ustedes. ¿Ok? Así que no me digan con excusas, no, que no hablo inglés. Yo los oigo todos ustedes hablando inglés por ahí. Así que, you can go. Así que espero que puedan ir. Yo creo que les va a bendecir. Amén.
Vamos a entrar al tema, capítulo 48 del libro de Génesis, Bereshit. Ya estamos terminando la parashá y en 2 semanas más, después vamos a comenzar con la parashá Bo, en la cual vamos a estar cubriendo los mandamientos de la Torá este año. Y los maestros locales vamos a estar cubriendo los mandamientos. Recuerden, no quiere decir que vamos a cubrir todos los mandamientos en una porción, porque hay una que tiene 53. Imposible a veces. ¿Okay? Pero vamos a agarrar mandamientos y tengo el grupo de los del camino que vamos a estar enseñando semanalmente. ¿Okay? Lo que quiero es la estructura de enseñar la legalidad, el contexto, todo utilizando la escalera educativa. Por favor, no vamos a inventar con otros temas. Este año me gustaría que trabajen conmigo. Estrictamente mantenernos en ese ámbito, porque si nosotros enseñamos a la audiencia el mandamiento, la legalidad del mandamiento, ya el año que viene muchas personas tienen mejor fundamento y ahora pueden entender mejor cómo vivir una vida cotidiana. Y por eso es que a veces cuando uno enseña el contexto bíblico, no tiene que estar agarrando la mano todo el tiempo a las personas. Ustedes notan que nosotros acá ayudamos a la gente, pero no es que estamos detrás de la gente. No, porque estamos enseñándote cómo poder vivir tu vida cotidiana de acuerdo al mandamiento. Ahora, si tienen preguntas, no hay excusa porque estamos dispuestos a hablarles a ustedes. Si yo no sé la respuesta, yo estoy seguro que la hermana sabe la respuesta. Daniel la puede conseguir, Carlos, después también Rafi y otras personas que estudian aquí. Así que tienen un gran honor de tener un montón de personas aquí que les puede ayudar a contestar algo. ¿Ok? Pero nunca vamos a implementar algo si no lo entendemos. Eso es sumamente importante. Aquí lo que se implanta, gracias a los pastores, que ellos pues me dan la libertad de poder enseñar algunas cosas y después se implementan cuando ya se entiende un poco y podemos caminar en ellos. Uno, el caso como la circuncisión. Es un tema bien, pero bien controversial en todos los lugares. Pero aquí se explicó muy bien. Y ahora no tengo que estar diciendo si hay que hacerlo o no. Usted sabe su responsabilidad del convenio. ¿Okay? Y no es para salvación, es una señal del pacto. Estamos muy claros con eso. Así que vamos a entrar al tema. Vamos al capítulo 48. Vamos a continuar a leer del versículo 1 al versículo 9. Y vamos a parar el versículo 6. Y de ahí tengo unas etiquetas allá que quiero hablar de ellas. Y ahí partimos con el estudio. Pero quiero hablar un poco acerca del contexto y después hacer la transferencia al Nuevo Testamento. Lector. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí que tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estripe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ok, vamos a hablar un poco acerca de ese verso importante. Estamos hablando acerca de fecundo y multiplicar. Quiere decir que estamos hablando de una nueva creación. Está cumpliéndose lo que se dijo en Génesis. Quiere decir que aquí Jacob es una figura de Adán, porque es una nueva creación. Tiene que ver, y cuando entraron a la tierra se multiplicaron. Esa es la función de Israel, ser fecundo y multiplicarse, ¿verdad? Y dice una posesión. Quiere decir que lo que está hablando es del convenio que ocurre en Génesis capítulo 15, en la cual una descendencia y una herencia, la tierra y el pueblo, son parte del convenio en Génesis capítulo 15. Pongan atención porque ya hablé con el profesor Chavalas y vamos a estar cubriendo en 2 semanas lo que son convenio de concesión. Un regalo de Dios y vamos a cubrirlo desde el punto de vista de Mesopotamia y el antiguo Medio Oriente. ¿Okay? Es importante porque podemos entender el vocabulario que está hablando aquí. Aquí en realidad está hablando de lo que es la promesa que se le hizo a Abraham y a Isaac en referencia a la tierra y sus descendientes. Quiere decir que Dios juró por su propio nombre de que Él iba a proveer y hacer un convenio eterno con ellos, siempre y cuando, obvio, se mantuvieran en el convenio, ¿no? Pero en Génesis 15 es un convenio unilateral en la cual Abraham está durmiendo y el Eterno camina por las piezas como una forma de garantizar que este convenio, que la promesa que Dios le hizo de que iba a proveer una descendencia y una herencia. Si estudiamos las cartas de Pablo, vamos a entender que la carta de Gálatas,
Colosenses y también lo que es Filipenses, contienen los elementos de lo mismo que está diciendo aquí. Tiene que ver con la herencia y la descendencia. Porque Pablo sabía que los gentiles no eran judíos biológicos. Y se está adoptando en el Nuevo Testamento lo que es adopción. Ahora, en la Torá no aparece, ni en los profetas aparece la palabra adopción. Vamos a estar claros con eso. Porque yo sé que va a venir una persona y va a decir, no, eso es un invento, la palabra adopción no aparece en la Torá y los profetas. Hello, yo lo sé. Pero el vocabulario de adopción se puede validar en diferentes documentos antiguos. Y eso lo podemos hablar con más detalle. El año pasado yo hablé acerca de adopción, pero no cubrí lo que voy a cubrir hoy. Entonces, Pablo está viviendo en el ámbito del primer siglo, bajo el imperio grecorromano. Se encuentra la influencia del pueblo, del mundo romano durante la República, del año 509 al año 37 o 27 de la Era Común, y después el imperio, cuando Augusto César entró en el poder, hasta, creo que se me olvidó hasta qué año. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que hay las leyes y las costumbres romanas en referencia a la adopción es algo que yo sé el 99.9 de las personas dentro del reino de Elohim no han estudiado. Yo lo sé. Y no es porque no queremos, es que no estamos, no se nos ha presentado. ¿Cómo es que Pablo está formulando una gran cantidad de gentiles entrando al reino? Cuando él sabe que esas personas no tienen ni parte, ni suerte, ni herencia, ni descendencia dentro del pueblo de Dios y la promesa de Abraham, pero él entiende también como un abogado fariseo que en Abraham todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Entonces, ¿cómo tú vas a lidiar como un abogado la bendición de Dios y el convenio que está dirigido directamente y solamente a Israel? Porque el convenio es solo con Israel, no es con las naciones. Las naciones pueden ser injertadas siempre y cuando acepten el yugo de la Torah, que no es pesado, y que hagan una confesión de fe con el Shema. Okay? Anyway, tengo que seguir. Enfoque, Rico, enfoque. Ok, entonces, cuando Pablo está siguiendo la secuencia de lo explicar el problema tan grande que está ocurriendo ahora con todos estos gentiles entrando al Evangelio, Hechos capítulo 15 está lidiando con ese problema. Hechos capítulo 10 se convierte en el precedente legal, como Dios acepta a un gentil de nacimiento, pero que ahora es un Yahweh Elohim o un Ger Toshav. Depende de su estatus, si vive en la tierra o no vive en la tierra. Cornelio vivía en la tierra en Cesarea del Mar. Él no vivía como un gentil, él era un temeroso de Dios. Él estaba guardando los mandamientos que él podía guardar. Ese es el precedente legal para lo que Pablo después más tarde está estableciendo como su argumento del cumplimiento de la profecía de Génesis 15. Y la ratificación, Génesis 26. Y la validación de Génesis 48. Con lo que le acabo de dar, puede haber un estudio solamente con eso. Estoy conectando los puntos legales, no necesariamente culturales. Entonces, cuando seguimos leyendo el versículo 5, hermana, por favor. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. En sus heredades. Entonces el versículo 5, está utilizando un vocabulario muy importante. Cuando él dice, estos dos hijos son míos son, él los reclama como de él. Eso sigue cuando los estudiosos por Mendelssohn de New York University y cuando estaba hablando con el profesor Chavalas hablamos acerca de estos versos. Y él me dice que estos versos se alinean perfectamente con las leyes antiguas de lo que eran vocabulario de adopción. Te llamaré por mi nombre, te doy un nuevo nombre, tú eres mío, soy tu padre, tú eres mi hijo. Por ejemplo, a David y a Salomón se le llama el hijo de Dios. El hijo de Dios es un título para un rey. Y Dios le dice a Salomón, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Ese es el vocabulario de adopción para que él pueda legalmente convertirse en la imagen del Dios invisible en la tierra. Porque son las leyes de un rey. Interesante que cuando Yeshua comienza su ministerio, cuando él sale del mar, del río Jordán, y cuando sale de las aguas, nueva creación,
Y después viene la voz del cielo que dice, este es mi hijo en la cual estoy complacido. Y después viene la paloma como el Espíritu Santo, como el sello de lo que él ha validado con su boca. Por eso el ministerio de Yeshua comienza después de ese evento. Y se va 40 días al desierto. ¿Me están siguiendo? Todo sigue un patrón legal. Cuando entendemos estos principios, entonces vemos la vida de Yeshua, el ministerio de Yeshua y lo que el Mesías hizo, y no hay ningún tipo de argumento de que él no pueda ser el Mesías, porque todo se alinea perfectamente para que él pueda llamarse el Mesías. ¿Me siguen? No solamente decir, bueno, él no cumplió algunas cosas porque no hay paz en la tierra y Amalek no ha sido destruido. Hello, el mismo judío ortodoxo entiende acerca de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Ahora, de que no ven Yeshua haciendo los dos roles, sino que piensan que son diferentes hombres haciendo cada uno de los roles. Eso no es problema mío. Yo lo entiendo basado en lo que el texto dice. Ok, seguro, seguimos. Entonces, el versículo 5 habla de ellos serán mis hijos. Pero lo que lo hace legalmente válido es que él dice, como lo son Rubén y Simeón. Rubén y Simeón son los hijos de ¿quién? ¿De cuáles de las mujeres? De Lea. ¿Y Rubén era el qué? El primogénito, ¿no? Ahora entendemos por qué son dos hijos y la doble bendición. ¿Por qué él adoptó a los dos hijos? Porque José se suponía que fuera el primogénito, donde él contiene una doble porción de la herencia. Y como José había sido adoptado por Faraón para poder hacer su trabajo, eso es lo que la gente no quiere aceptar tampoco. Él tuvo que ser adoptado por Faraón para poder ser y hablar en el nombre de Faraón. Eso no quiere decir que él era pagano como Faraón, pero para poder ejercer el trabajo y con la autoridad de Faraón, tenía que convertirse o adoptado o injertado a la familia de Faraón, en el sentido de gobierno. Un padre no tenía necesariamente que ser una persona que sea biológicamente tu papá. Se usaba también como un vocabulario de autoridad o sometido a una persona de alto nivel de autoridad. ¿Me siguen? ¿Ya le duele el cerebro un poquito? Aleluya, esperen, 5 minutos más. Tengo más información. Hoy me pulí, hoy sí que quiero darle duro. Como no hay música, hay que hacerlo. Missed you guys. Ok. Dice, pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Los hijos de José, si tuvo otros, la Biblia ni lo menciona. Si tuvieron, tienen que estar injertados dentro de Manasés y Efraín. ¿Sí? El versículo 7, hermana, por favor. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté ahí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Y ahí está. Está perpetuado en ellos mi nombre. ¿Sí? No vamos a hablar del ángel. Ya hemos hablado bastante del ángel. ¿Ok? Entonces dice, y el versículo 16 termina diciendo, y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y crezcan para hacer ¿qué? Multitud en medio de toda la tierra. Melo Agoim. ¿Sí? Pero la palabra crecer, crezcan, si ven en la pantalla, es daga, ¿okay? Que es multiplicar, aumentar, mucho.
como si fuera el único no tiene cognado en el Antiguo Medio Oriente, pero de acuerdo a los académicos dice que aquí se refiere a un pescado, a peces. Peces que se multiplican, porque la palabra dag significa pez. Interesante que Yeshua tiene lo que es un evento en el río en el mar de Galilea, que es un lago en realidad, ¿okay? Y lanzan una red, ya yo he hablado acerca de eso aquí, y sacan todos los peces. Es interesante que en el diluvio lo que no fue maldito fue el mar, porque fue la tierra que se hundió y todas esas cosas, y la humanidad. Entonces ahora hay una conexión de cómo se multiplica Israel entre las naciones. Entonces ahora quiere decir que aquel tipo de evento que ocurrió con Yeshua, diciendo a los discípulos que lanzara la red. Ya yo hice un estudio acerca de eso y no quiero repasarlo porque es como que quiero entrar al tema de hoy. Pero la red representa el evangelio, el mismo texto lo dice. Las buenas nuevas. ¿El mar representa qué, pastora? Micrófono. El caos. Aunque las olas representan qué? Caos, muerte. La tormenta también. Los peces aquí representan a los hijos de Israel en la dispersión. ¿Está donde Yeshua lanzando? Le dice a los discípulos que está ¿dónde? ¿Dónde estaban localizados? ¿En el norte o en el sur de Israel? En el norte, donde las 10 tribus fueron dispersas. Yeshua dijo, no he venido sino las ovejas perdidas a la casa de Israel. Si entendemos la historia, ¿tienes pregunta? Si tenemos nosotros y entendemos la historia, quiere decir que todo ese evento basado en lo que está ocurriendo en Génesis 48, podemos trazar lo que Yeshua está haciendo es cumpliendo lo que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a restaurar a su pueblo para que su pueblo buscara entre las naciones a los dispersos de Israel y a las naciones que no son Israel, que quieren ser injertados, porque en él serán benditos todas las naciones de la tierra, de las familias de la tierra. No dice solamente los israelitas dispersos. ¿Ok? Yo creo que dice en Génesis 12:3, creo. Vinevrehu vejacol mishpechot ha'adama. Y en ti serán injertadas las naciones, las familias de la tierra. ¿Ok? Vinevrehu. Esa palabrita es bien interesante. Esa es otra cosa que podemos estudiar más tarde. Le preguntamos a Raquel que nos ayude con eso. Entonces, pero lo interesante es que dice que cuando él lo bendice en el versículo 20, ¿ok? Dice, y lo bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, que Dios te haga como a Efraín y Manasés. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada viernes en la noche cuando bendecimos a nuestros hijos? Que Dios te bendiga como Efraín y Manasés. Eso proviene de ese verso. Sí, cuando una persona dice que eso es rabínico, no se debe hacer, recuérdele, a Génesis 48, versículo 20. Está cumpliendo lo que es algo que ocurrió en ese tiempo. ¿Estamos claros, no? Quiere decir que la adopción de Efraín y Manasés es legal. Por eso ellos reciben una herencia. Pero no son hijos biológicos de Jacob. Pero el momento, por cierto, si José hemos dicho que es como la tipología del Mesías, ¿no? Ok. Y Faraón en parte de la historia era tipología del padre, ¿sí? Ya se resolvió ese problema. Ahora estamos hablando con Jacob bendiciendo a sus hijos de José, ¿no? Entonces, pudiéramos decir nosotros que ahora Jacob toma el rol como si fuera el Eterno bendiciendo a los hijos de José. Tipología. ¿Me siguen? Están perdidos, ¿va? ¿Qué pasó? Estamos conectando todas estas cosas, los paralelos, ¿sí? Ok. De vez en cuando digan, Yo estaba en Gas Learning Channel, una estación de televisión. Y estaba grabando y era yo y el camarógrafo nada más. Y es difícil hablar con una cámara y pretender que está hablando una audiencia. Entonces yo le decía al camarógrafo, uno me llevaba muy bien con él, y yo decía, mira, cuando tú no entiendas algo, hazte una cara ahí media rara, o haz así, o dame una expresión que me deja saber que tú no lo entendiste porque tú estás aquí. Si tú no lo entiendes, la audiencia no lo va a entender. Yo tenía que buscar la manera de no reírme. Pues ese tipo, cuando no entendía, hacía. Y era perfecto, basado en el gesto. Yo sabía lo confundido que estaba. Y ahí podía abundar más. Y eso me ayudó a mí de una manera espectacular. Así que, por favor, practiquen sus gestos también para que me ayuden. Están muy calladitos. Vamos al capítulo 48, versículo 6. Y ahí comienza nuestro estudio.
Vamos a definir términos. ¿Cuántos de ustedes nunca han estudiado lo que es adopción en el mundo greco-romano? Levante su mano. Adopción, perfecto, llegamos al lugar correcto. ¿Ok? A ver si abro aquí. Y vamos a estudiarlo. Voy a hacer mucha lectura. Muchas personas no les gusta, no, porque es que se lee mucho. Estamos en la Parashá para aprender. El Eterno te dio a ti el día libre para que pudieras sentarte a escuchar la palabra del Eterno. Dejemos la mentalidad cristiana que tenemos que venir 30 minutos y nos vamos para mi casa. Esto nos va a ayudar mucho a nosotros, porque usted va a ver, cuando yo termine, vamos a terminar leyendo Efesios capítulo 1 y 2. Y lo vamos a leer. Y después usted va a ver cómo la cultura greco-romana está influenciando el vocabulario de Pablo, porque Pablo le está hablando a la gente de Éfeso, que se encuentra en qué país, hermana? En Turquía, Asia Menor, viviendo bajo una influencia de neocoros, lo que son los guardianes del templo, en una ciudad romana. Entonces vamos a ver qué Pablo está diciendo con su vocabulario. Adopción. Una frase griega que describe el acto de criar un niño que no está relacionado biológicamente, usado por Pablo para describir cómo Dios adopta humanos, implicado en otras partes de la Biblia para representar la membresía en la familia de Dios, como lo vimos en la historia de Jacob. Y también sabemos que Abraham adoptó a Eliezer. Y también sabemos que el vocabulario para que David y Salomón puedan ser reyes, Dios los adoptó. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. ¿Okay? Quiere decir que la palabra Abba o padre tiene una connotación legal y también de sumisión de la persona al padre. Mantengan eso en mente. Ok. Adopción en el antiguo Oriente Próximo, antiguo cercano Oriente. Dice, la ausencia de una palabra que se tradujo como adopción en hebreo sugiere que Israel no practicó la adopción legal. Sin embargo, esto no significa que la adopción como concepto no existiera. De acuerdo a Scott, Adoption as Sons, ciertamente hay casos de alguien que toma el cuidado de un niño. Por ejemplo, Mardoqueo tomó a Esther como una hija suya, porque no tenía madre ni padre. Que a pesar de la ausencia del término, está claro que él fue como un padre para ella. Eso es otra cosa. La gente dice, no, si no está en la Biblia, yo no lo creo. Pero es que hay cosas que culturalmente se dicen que son parte de la vida cotidiana que no tiene que decirlo. ¿Ok? Si yo digo taquito de barbacoa, tengo que explicártelo. A un chino sí, pero ustedes no. Sí, Rafi. En la tradición dice, en el Talmud, quien cría a un huérfano en su casa es como si lo hubiera engendrado. Exacto. Y quien enseña Torah al hijo de un hijo de Israel es como si fuera su padre. Thank you. Eso es bueno traer la costumbre de Israel para que vean que se está alineando, porque son religiones del Medio Oriente. Lógico. Dice, hay otros casos en la Biblia hebrea donde se representa la adopción. Moisés crece en la casa de Faraón y le dieron un nombre, Moshe. El nombre no se lo dio su madre, se lo dio la hija de Faraón. Por cierto, tú agarras la palabra Moshe en hebreo y invierte las letras y es Hashem. Moshe es Hashem. Digan aleluya, son. Okay. La historia de Moisés también dice que la hija de Faraón acordó pagar los honorarios de la nodriza. En los antiguos códigos legales del Antiguo Oriente, una persona que paga los honorarios de la nodriza para mantener con vida a un niño, en particular un niño que fue abandonado, poco después de nacer, asume que el niño está en su hogar, de acuerdo a Adoption of Foundlings. Tremendo artículo, lo leí, me gustó mucho. Interesante. Ezequiel 16, 1-7 utiliza una misma terminología legal para la adopción en el código babilónico. Es una metáfora de la relación de Dios con Israel. La metáfora sugiere que Dios se convierte gradualmente en el padre de Israel, no a través de la procreación sexual, sino a través de la adopción. Porque se nos ha dado ¿cómo se dice? We have been given the right to be called the sons of God. Se nos ha dado la potestad de ser llamado potestad. ¿Y cómo? El argumento hoy día dentro de raíces hebreas es que todos los cristianos son dispersos de Israel.
Efraín. Eso no es verdad. Eso yo lo enseñé, estaba mal. No es verdad. Yo te lo puedo probar con la historia. No es verdad. Porque la historia nos dice que los Fadim, los sefarditas, fueron los que vinieron de aquí. Está Judá, Benjamín, y se encuentra Leví. Ahora, que otros hayan venido otras naciones, obvio, pero al principio eran todos los dispersos de Israel, de las tribus de Judá, que vinieron de España. ¿Me siguen? Ok, entonces, no vamos a decir que no hay descendientes de las 10 tribus, pero no podemos decir que todo lo que ahora son hijos de Israel. Sí, es ilógico, porque si fuera así, ¿para qué necesita adopción? Eso fue lo que me ayudó a mí a caer en cuenta. Es 2008. Yo estoy enseñando acerca de las 10 tribus. Y eso es lo único que yo enseñaba. Dos casas. Efraín. Hasta que yo me confronto con adopción. Cuando me confronto con adopción, digo, pero lógica, preguntas. Pero ¿para qué uno necesita adopción si supuestamente todos son hijos de Israel? Y yo digo, como que falta algo. Me puse a buscar el Antiguo Medio Oriente y conseguí la respuesta. Pues dejé de enseñar lo que enseñaba, porque estaba incorrecto. ¿Ok? Entonces, no quiere decir, bueno, ya usted entiende, no importa. La declaración fórmula por Ruth, para quedarse con su suegra en Ruth capítulo 1, versículos 16 a 17. Podía representar un rito de adopción, es un vocabulario, un compromiso. La gente no entiende cuando dicen Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso no es para abusarlo, decirlo sin ningún compromiso. Eso es un juramento de compromiso completo. Es cuando decimos si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso no existe en la Biblia. No hay ningún lugar en la Biblia que dice que Jesús es nuestro Salvador personal. Así, no lo dice. Ahora dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu Kyrios, tu amo, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿por qué cambiamos la fórmula que Pablo estableció con un propósito? Que era contracultural o contra imperio. Lo que se dice en Romanos capítulo 19 hubiera sido una afrenta. Por cierto, esa es la razón por qué mataron a Pablo. Estaba hablando en contra del emperador. Y no solamente hablando en contra del emperador. Estaba hablando de los judíos, con los judíos en contra del emperador y después reclutando a gentiles en contra del emperador. Y no lo estaba haciendo escondidito en una cueva. Estaba en la agora, en el mercado, hablando con todo el mundo acerca de las buenas nuevas del otro Kyrios, no del que estaba en el trono en Roma. Otro señor ahora que es de Judea. Un bárbaro que ellos consideraban. Ahora es el Kyrios, el Señor. Todo cambia cuando tú vas a estos lugares y tú lo ves y tú dices, wow, la verdad que Pablo era valiente, ¿vale? Era valiente. Un templo de Atenea aquí, un templo de Apolo acá, un templo del emperador acá, otro templo acá, y todo el mundo dando y él diciendo, no, ese no es el Señor, es el. Sí, por eso que le daban siempre. Nosotros no hemos pasado por nada. Entonces dice, Abraham adopta a su esclavo Eliezer de Damasco para que sea su heredero antes del nacimiento de Ismael e Isaac. Por cierto, cuando nació Ismael, el hecho de que Abraham lo nombró es una evidencia de adopción. Que él no tenía que reconocerlo. Y lo hizo. Adopción en el mundo greco-romano. La adopción era un acto legal en el mundo greco-romano. Y aquí es donde se va a poner bien interesante. En la antigua Grecia, y voy a aprovechar todo el tiempo que tengo, porque no quiero cubrir esto de nuevo. Quiero que sea el estudio que cuando pregunten, mira, busca este estudio y te lo explica. Porque es que repitiendo las cosas todo el tiempo como que, ¿ok? Pero si usted se aprende este estudio, creo que le puede ayudar a explicar algunas cosas a los hermanos que están confundidos quiénes somos, quiénes no somos. Somos parte de la conciudadanía de Israel y es fácil explicarlo. Todos los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero no todos los ciudadanos americanos son puertorriqueños. Fácil. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Son tribus diferentes. En Roma habían diferentes familias. Familia, el clan y la tribu. Familia, el clan y la tribu.
Habían ciertos clanes que dominaban lo que era el imperio greco-romano. La adopción era un acto legal en el mundo greco-romano. En la antigua Grecia había 3 tipos de adopción. Estamos hablando de Grecia ahora, no Roma. ¿Okay? En cada uno de estos 3 casos, la adopción era necesaria solo para preservar el patrimonio. Qué interesante. La adopción de Efraín y Manasés era para heredar el patrimonio de Jacob. Quiere decir que la adopción no es para necesariamente decir yo soy ese tipo de linaje étnico, sino es para poder tener accesibilidad a la herencia. Te injerta al pueblo, aunque no seas parte biológica del pueblo. ¿Me están siguiendo? Así que yo no tengo que forzar a la gente a decir, tú eres Israel o tú eres judío. Siempre y cuando tú entres al convenio y te sometes bajo la constitución de Dios, que es su Torah, tú vas a manejar tu vida, a comer como los judíos, a caminar como los judíos, a hablar como los judíos en vez de los egipcios. ¿Me siguen? Pero no quiere decir que tú tienes que ser judío de nacimiento para ser parte del reino de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Adopción. Por eso usted se bautizó. El bautismo es el mecanismo legal en el cual lo hace usted una nueva creación. ¿Y qué ocurre cuando usted hace mikveh? Es una conversión. Por eso está la conversión bíblica. Es muy diferente a la cristiana. Y por eso en el mismo judaísmo, cuando tú haces el mikveh, ¿verdad? Yo creo que es Brit Milá o mikveh primero. ¿Cuál de ellos? Se me olvidó. Mikveh después del Brit Milá. Y después te dan un nombre hebreo. Ahora ya no eres gentil. De acuerdo a ellos, eres judío en la religión, ¿no? Y no te pueden tratar como un gentil. Supuestamente. Porque ya tienes ya eres una nueva creación. ¿Qué? No vamos a entrar en ese tema. No me mire así. ¿Ok? Entonces, en el cristianismo usan el bautismo para decir, somos nacidos de nuevo, pero no queremos ser parte del patrimonio, la tierra, ni del pueblo. Mira qué interesante. El sistema religioso se bautiza para ser parte de la iglesia, que en hebreo es Kahal, que es la congregación. Y no quieren ser parte de Israel porque somos Israel espiritual y no queremos ir a la tierra porque vamos al cielo. Quiere decir que están entrando a un convenio la cual la Biblia no reconoce. Porque la adopción es para entrar al patrimonio, que es la tierra y la descendencia. Ese es el mensaje en Gálatas. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta el momento? Ok. Entonces, número 1. Intervivos, se llama en griego o latín. Adopción que ocurría cuando alguien adoptaba un hijo durante su vida. Como el emperador tenía que adoptar a alguien antes de morir para que pudiera mantener el patrimonio de su reinado. La adopción, número 2. La adopción testamentaria implica designar a un hijo adoptivo a un testamento. ¿Okay? 3. Si un hombre moría sin nombrar un heredero legítimo, la descendencia de los parientes más cercanos sería adoptado en el tercer tipo, adopción póstuma. ¿Ok? Habían formas legales. Recuerda, esto es legal para entrar a una familia. El mundo romano, la posición social, es decir, esclavo o libre, hombre o mujer, determinaba quién tenía derecho a adoptar. Y eso lo vamos a hablar ahorita, se llama el pater familia. Y después está pater familia y pater potesta. Palabras latinas, que es el padre de la familia y el que tiene la potestad y la autoridad sobre todo en la familia. Es el padre de la familia, ¿ok? Dice, determinaba quién tenía derecho a adoptar y quién podría ser adoptado bajo qué término. Como en Grecia, las mujeres fueron prácticamente eliminadas de este sistema. No podían adoptar legalmente porque están bajo la tutela de sus familiares varones, igual que la Torá. También eran adoptadas en una tasa mucho más baja que los hombres. ¿Sabían ustedes que a la mujer no la adoptaban mucho? A los hombres sí, porque podían pelear, podían defender, podían mantener el nombre. ¿Ok? Dice, ya que la razón habitual para la adopción era proporcionar un heredero, las mujeres tenían restricciones en derechos de herencia. Además, los niños menores de pubertad rara vez eran adoptados. Adoptar a alguien mayor tenía la ventaja de que el adoptante tenía la autoridad de relacionarse con el individuo antes de tomar la decisión
final. El Imperio Romano también hay 3 tipos de adopción. Paterfamilia. Esto es sumamente importante porque cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 4 y dice que clamamos Abba, Padre. La palabra Abba en griego es pater. Cuando Yeshua dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la palabra griega es pater. Cuando Yeshua estaba en Getsemaní, orando y dice, Padre, si es tu voluntad, es pater. Entonces sabemos que Yeshua está hablando en un contexto de autoridad al Padre. Eso quita muchos argumentos cuando entendemos ese vocabulario. ¿Ok? No me mires así, Daniel. La adopción, adoptatio y adrogación, adrogatio, implican que personas externas se conviertan en hijos de otra familia. Pero la diferencia está en las autoridades supervisoras. Convierten a hijos de otra familia, puesto que adoptatio, el pretor o magistrado local debe aprobar la nueva relación. El adoptado en este caso se está moviendo de una paterfamilia a otra paterfamilia. Nosotros hemos sido movidos de la familia que va a la muerte y ahora hemos sido adoptados a la familia que va a la vida. Y lo vamos a ver con el ritual del Imperio Romano cuando un padre acepta o rechaza a un hijo. Bien interesante. ¿Okay? En el caso de adrogación, la adopción debe aprobarse a través de una comisión llamada Comitia Curiata. Esta comisión se encuentra en Roma. La adrogación ocurre cuando las personas que son sus propios amos se entregan al control de otro y son ellas mismas responsables del acto. La gente sospechaba de la adrogación porque un paterfamilia, literalmente padre familia, la organización familiar básica del mundo romano se disolvía en otra. Era para buscar recursos, para tener más estabilidad. Es como yo decir, no quiero ya hacer los Cortés, me voy con los Pecinas, porque él arregla el aire acondicionado. Y yo vivo en Florida y siempre voy a tener frío. Un gran beneficio si tú vives en un lugar así. Así. Pero me rechazaste, no me quisiste adoptar. La extinción de la familia de origen adoptado era legal y socialmente seria. Había algunas motivaciones aceptables. Entonces, mira aquí hay mucha información, no lo voy a leer todo. Me queda poquito. Acá, dame un segundo. What did I do here? Anyway, ahí está. Dice, en el Nuevo Testamento, Pablo usa la adopción romana para describir la relación entre Dios y sus seguidores de Jesús, de Yeshua. Romanos 8:15, hermana, por favor. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 8:15. Y no lo cambié al inglés, al español. Así que, we need to go back to the Spanish. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en terror, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El versículo 23. No, el capítulo 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Perfecto. Está diciendo que también Israel fue adoptado porque Dios lo llamó mis hijos, mi primogénito. Interesante. Ahora, vamos a Gálatas 4:5. En Efesios lo vamos a dejar porque no lo voy a leer ahorita. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, entonces, si Pablo utiliza el vocabulario adopción y la palabra adopción no aparece en la Torá ni en los profetas como la palabra adopción, entonces, ¿por qué no hemos tenido la curiosidad de investigar por qué él usa ese vocabulario? Si no estudiamos la Torá, nunca vamos a tener respuesta. Si no leemos los profetas, nunca vamos a tener respuesta. Ok, entonces, pero tenemos que ahora utilizar el contexto del ambiente cultural de la cual Pablo vive. Porque la audiencia que le está hablando no son israelitas.
Ya los israelitas están en el convenio. No necesitan adopción. Necesitan una reconciliación. ¿Me siguen? Pero una persona que no está en el convenio, Juan hizo un comentario el otro día que tenía mucha razón. Cuando decimos estamos regresando a la Torá, él dice, pero regresando si nunca seguíamos Torá. Él tiene toda la razón. Cuando él lo dijo, digo, wow, de verdad. Yo mismo sigo regresando a la Torá. ¿Yo regresando de dónde? Si yo no estaba siguiendo Torá. Estaba en el mundo siguiendo otras cosas. Y ahora estoy regresando a algo que yo nunca... No, estoy aprendiendo Torá. Él tiene razón. Es lo mismo con esto. El vocabulario hay que estudiarlo. Entonces dice, el término adopción rara vez se encuentra en las fuentes literarias, pero prevalece en inscripciones y papiros documentales. Aún así, Pablo tenía otra opción de palabras que significaban adopción, que estaban más explícitamente vinculados con conceptos religiosos. Pero Pablo decidió utilizar el vocabulario que está vinculado con la ley, no con la religión. Ahí donde se pone bien interesante. Porque lo que él está enseñando no es religión, él está enseñando nuestro derecho legal de poder ser parte del reino de Elohim, que generalmente muchas personas no pueden explicar cómo fueron adoptados. Entonces la única opción a decirle al judío, no, yo soy judío. Y el judío te dice, ¿Ata shomer Torah? ¿Ata shomer Shabbat? Tú guardas Torah, tú comes kosher, tú haces esto. Y tú dices, no, hasta lo yudí, tú no eres judío. Un pretendiente ahí que aprende la Torah. ¿Cómo yo lo sé? Pregúntame, ¿cómo tú sabes, Rico? Pasé por eso, yo me fui a Israel en 2004, me preguntaban, ¿qué tú eres, judío? Y me hacían todas estas preguntas y yo digo, espérate, yo tengo que reevaluar lo que estoy diciendo, porque estaba fuera de su contexto. Ahora voy a Israel y me preguntan, ¿tú eres judío? No. Yo creo en Yeshua y sigo la Torah. Y ellos me ven en la gira. Llega el Kabbalah Shabbat y hago las oraciones de Kabbalah Shabbat, de la recepción de Shabbat. Tú sabes cómo nos recibieron a nosotros allá. De repente el guía que yo tenía, que ahora pues tristemente murió por el COVID, que le causó cáncer. Que fue el cáncer turbo ese. De repente él no creía en Yeshua y yo recuerdo que yo quería enseñar y estaba en el autobús. Nosotros enseñamos en el autobús. Y él llegaba, decía sus cositas y cuando yo empezaba a hablar, él sacaba el periódico y se ponía a leer. Y yo, Dios mío, este tipo. Y yo quiero enseñar al judío. Aprenda de Jesús. Esa era mi intención. Hasta que fuimos a Tel Dan. Fuimos a Tel Dan. Esos fueron los primeros días de la gira. Estábamos caminando hacia la puerta antigua en Tel Dan, donde estaba el altar para entrar a la ciudad. Y de repente él se pone a hablar antes de entrar y habla como 10 minutos acerca de la historia de las dos casas de Israel. Y nada de lo que él dijo yo sabía. Y ya yo llevaba enseñando las dos casas de 1999 hasta el 2008 que fuimos a esa gira. ¿Cómo es posible que yo supuestamente ya estaba estableciéndome como maestro de dos casas de Israel y este señor en 10 minutos me dejó saber que yo no sé nada? Pues cuando él dijo eso yo me dio un celo por dentro, pero un celo de eso de los buenos y al mismo tiempo una vergüenza. Y yo fui donde él le dije, Gilet, lo llevé al lado y dice, lo que tú acabas de decir yo no sabía. Y supuestamente yo enseño de eso. ¿Tú me puedes enseñar? Pues no sé. Me le pegué al lado de ese señor, no me le salí al lado. Se convirtió en uno de los grandes amigos. Entonces me regalaba un libro todos los años. Es rico, léete esto. Y yo lo leía y después regresaba y enseñaba acerca del libro. Y él empezó, un año yo empiezo a hacer el Antiguo Medio Oriente. Vuelve él de nuevo. Primer día yo le dije, vamos a enseñar acerca del Antiguo Medio Oriente. Primer día nos montamos en el autobús y él hace lo que siempre hace. Dice algo, saca el periódico y pone a leer. Y yo por dentro decía, este año tengo mi arma secreta. Y como yo sé que le gusta arqueología, historia y eso, me pongo a hablar acerca de todos los documentos antiguos y toda esa vaina. Y como 3 minuticos más tarde, él me mira, yo estaba mirando así. Estoy hablando así en autobús, se sentaba aquí. Y de repente él hace, y puso el periódico en el piso. Nunca más lo levantó en todos los años.
fue una de mis grandes inspiraciones de aprendizaje. Un gran maestro y un gran amigo. Terminó creyendo en Yeshua. Tenía unas ideas media locas, pero terminó creyendo en Yeshua. Ok. No sé por qué te dije la historia, anyway, pero te di el comercial. Ok, ¿dónde estaba yo? Dice, el uso que hace Pablo de términos como hermanos y hermanas, padre y adopción, le permite construir una familia de personas que no están relacionadas biológicamente. Nos llamamos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Cuando usted le ha preguntado a una persona, hermano, pero yo no soy tu hermano, ¿por qué tú me llamas eso? No, honestamente, ¿cuándo fue usted le preguntó a una persona que está en el evangelio, ¿por qué usted me llama hermana? Yo no conozco que tu mamá es mi mamá. Tiene que ver con convenio. Aceptamos el mismo convenio, tenemos el mismo padre. Yo siempre digo, somos padres, somos hijos de un padre. Tenemos diferentes madres. ¿Me están siguiendo? Ok. Dice, amén, ya lo captó. Entonces dice, la comunidad creyente en Romanos capítulo 8, el 15 al 21 y Gálatas 4, versículo 4 al 6, el Mesías ha permitido que judíos y gentiles se relacionen entre sí como hijos de Abraham, pero no dejan de ser judíos y gentiles, sino que ahora son, ¿usted ha dejado de ser mexicana? Pero si son americanos, ¿por qué dejan de ser mexicanos? ¿Sí? La ciudadanía es que americana, la descendencia que ustedes tienen, la herencia es de México, ¿sí o no? Yo nací en Puerto Rico, ¿ok? Y entiendo mi cultura, pero yo soy ciudadano americano y no tenemos ciudadanía puertorriqueña, no la hay. Es la realidad. En 1917 tenemos la ciudadanía, o 14, uno de los dos, ¿ok? Ahora, ha habido muchos beneficios y cosas malas también. Yo me he enfocado en los beneficios. Tengo libre viaje a Estados Unidos y he podido viajar a 38 países gracias al privilegio de ser un ciudadano americano. ¿Ok? Pero eso no me quita que yo coma arroz con gandules en mi casa, en amarillito. Ya no puedo comer pollo frito, mi esposo no me deja. De hecho, me tienen cuidadito como un niño, ¿vale? Pero viví en Venezuela 6 años. Y ahí yo pude injertarme a la cultura. De tal forma que cuando yo fui a Puerto Rico, todo el mundo pensaba que yo era venezolano, porque mi acento era puro venezolano. Aprendí a hablar el español de nuevo en Venezuela. Yo me crié en Estados Unidos, entonces yo hablaba más Spanglish. Una mezcla que ni yo mismo me entendía. Serious. Entonces he tenido diferentes culturas que ha influenciado. Ahora creo en el Dios de Israel. Yo me creo que soy parte de Israel. Yo amo a Israel. Yo amo al pueblo. Yo amo la tierra. Yo amo la cultura. Yo amo todo eso. Porque esa es la identidad que yo quiero. Porque es la identidad que va a hacer prevalecer para siempre. En el milenio, eventualmente, ¿dónde tú eres? Yo creo que yo nací en Puerto Rico, fíjate. Imagínate, 900 años de aquí. En el milenio, la era mesiánica. Y te preguntan, ¿de dónde usted es originalmente? Nuestra identidad estaba tan conectada con Mashiach y el pueblo de Israel que no creo que a lo mejor ni hasta español hablemos. Vamos a injertarnos hasta hablando el hebreo, como ocurre cuando una persona se convierte. Nosotros somos los únicos engreídos que no queremos aprender nada de la cultura, que nos ha abierto lo que es el camino a la salvación. Dios nos incluye en el plan de profético para ser injertados en un reino que no pertenecemos. Por la gracia del Mesías que nunca hemos visto. Que clamamos en el nombre que no conocíamos. ¿Sí? Y por su misericordia nos injertó para enseñarnos sus mandamientos y poder vivir de acuerdo a su voluntad, sin esperar más de lo que tú podías ofrecer. Y cuando la gente habla de Israel, no queremos saber del pueblo, y cambiamos la fiesta, cambiamos los mandamientos, cambiamos los estatutos. Es como usted venir al país y cambiar las leyes de Estados Unidos. Por eso estamos en el caos, porque ahora mismo la gente de afuera son los más que mandan. Es la realidad. El musulmán, si dice algo, todo el mundo, lo que usted quiera, toma. El latino, si se queja, son racistas los gringos, pues tenga, toma. Es lo mismo, vivimos en un mundo de víctimas. Me incluyo, todos los latinos somos iguales. El Eterno nos quitó el sentir de víctimas, porque la víctima es que todos vamos a morir. Y Dios dice, a través de Yeshua, yo voy a sacar ese problema.
No vamos a vivir con el miedo de no tener vida eterna. Ya el Eterno nos la va a dar como un regalo en intercambio por tu lealtad. Tu lealtad y guardar el mandamiento. Que aunque no seas del pueblo de Israel biológicamente, pero te ha injertado y te ha adoptado con todo el beneficio de ser parte de la descendencia con una ciudadanía, no con una biología. Son dos cosas diferentes. ¿Me están siguiendo? Ok, perfecto. Entonces, voy a terminar aquí rapidito y tengo más información. En el momento en que Pablo escribía una serie de leyes conocidas como Lex Julia et Papia, esos nombres raros, requerían que los ciudadanos romanos tuvieran hijos para aumentar la población romana. El uso de la adopción por parte de Pablo como medio para hacer crecer la familia de Dios se opone directamente a estas leyes. La teología de Pablo no solo hizo que la familia de Dios fuera más abierta que la familia del Estado romano. Mira si esto fue tanta influencia, que el imperio romano se dio por vencido y dijo, ok, vamos a convertirnos todos a seguir a ese Jesús. Mira, se creció tanto por la equidad. La equidad, porque Pablo nos dice que en el Mesías no somos ni judíos ni griegos, ni mujer ni hombre, ni libre ni esclavo. Y en el Mesías somos uno. Y si somos unos, parte de la herencia de Abraham. ¿Usted tiene la menor idea el privilegio que era para una persona tener tierra? Los esclavos no podían tener tierra, eso lo vamos a hablar ya mismo. Aquí están los recursos y lo quieren ver más tarde, ¿ok? ¿Están pasándola bien? Aleluya, ok, perfecto. Entonces vamos a seguir aquí. Les hablé acerca de lo que es adopción legal. Esta es la buena. Nunca han hablado acerca de... Dame un segundo, estoy buscando algo aquí. Eso lo voy a buscar ahorita. Vamos a hablar acerca de la adopción en el mundo. Te voy a leer el pequeñito. Tengo dos aquí. Te voy a leer este. ¿Ok? Para avanzar un poquito. Y si tengo tiempo, pues entonces leo el más largo, porque es importante. Esto sí que es importante. A mí me voló la cabeza. Era costumbre romana colocar a un recién nacido en el suelo delante del padre para que éste lo inspeccionara. Esto se llama, it is called, de acuerdo al diccionario New Testament Background, Craig Evans. Se quedó bien pequeñito la letra. Wow, pequeño quedó. Select all. Lo leo anyway, no importa. Cuando el padre levantaba al niño, ok, esto es lo que hacía, lo que ocurría. Un niño nacía y lo ponían a los pies del papá. Pater familia, era el padre de la familia, él tenía completa autoridad de toda la familia. Él determinaba con quién se casaba, con quién no se casaba, si quería venderlo a la esclavitud, pedía vender a sus hijos a la esclavitud. Él tenía el derecho en el tiempo de la República, sí, en el tiempo de la República tenía hasta el derecho de matar a uno de sus hijos. Él tenía completa autoridad. Cuando se dice pater familia, está diciendo que él tiene completa autoridad de toda la familia. Y el hijo tiene que estar completamente sobre la autoridad del padre. Esto es una regla en el mundo greco-romano y en el primer siglo en la Torah era igual. El papá, el Bedav, así como Abraham era el padre de la familia, el gran padre. Entonces, cuando nacía el bebé, agarraban al bebé y lo ponían a los pies del padre. Y había un ritual, oigan esto. Cuando el padre levantaba al niño, si levantaba el niño, simbolizaba su aceptación en la familia. El verbo latino subsipere y levantar, pero significa supervivencia. Pues como él tenía la autoridad de la vida y la muerte, si él no quería al bebé, él lo que tenía que hacer era voltear su espalda y caminar y no levantar al bebé. Si no levantaba al bebé, a ese bebé o lo mataban o lo dejaban en la carretera para que una mujer que no podía tener hijos o lo agarrara y lo adoptaran o alguien lo agarraba como un esclavo al futuro. Era rechazado. ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado eso anteriormente? Ok. Dice, entonces quiere decir que esa palabra levantar en realidad significa supervivencia, porque si no lo levantaba moría. ¿Leíste el primer y segundo capítulo de Efesios? Perdiste la tarea, chamo, ¿qué pasó? Ok, dice, las niñas débiles
discapacitadas no deseadas u otra boca no deseada que al alimentar se dejaban en el suelo, con la implicación de que la niña debía ser expuesta. En otras palabras, no la quiero, llévatela y deja en la calle por allá en la esquina. La exposición era la práctica de dejar a un niño no deseado en un lugar, normalmente un vertedero o un montón de estiércol, donde el niño moría o era recogido por un extraño para ser criado, normalmente como esclavo. Mira qué interesante. Quiere decir que toda tu vida dependía si ese padre te levantaba o no. Ibas a ser muerto, esclavo. Serio, ¿eh? Serio, ¿verdad? Pero es que imposible, Rico. ¿Cómo puede eso ocurrir en el primer siglo? Ahora van a entender por qué Pablo usa ese vocabulario en las cartas. Pater familia, el padre. Vamos a seguir allá. Dice, normalmente el vertedero, el montón, el estiércol, donde el niño moría, yo leí esa parte. Estas prácticas infanticidas nunca fueron sancionadas, pero tampoco condenadas por el derecho romano. Vea derecho romano del sistema jurídico. Espectacular. Cuando tú lees las 12, la ley romana, tengo un libro espectacular acerca de eso. Y no, leyes romanas, de crimen. Okay, y ya eran 12 tablas, se llamaba The 12 Tablets. 10 mandamientos en la Torah, en romano eran las 12 tablas, que las leyes romanas. Interesante. Cuando empiezas a hablar acerca de lex Julia y lex esto y lex leye de esto y de esto, es impresionante porque cuando Pablo habla, está hablando a la luz del contexto de esa ley en el mundo romano. Okay. No solamente Antiguo Medio Oriente, no solamente el templo, ahora tenemos que buscar acerca de la ley romana porque estamos leyendo cartas dirigidas a gente que están viviendo en una cultura greco-romana. ¿Sí? Por eso es que la gente estudia estas cosas y dice, no, Pablo está hablando en contra de la Torah. No, es que él está hablando de conceptos encontrados en la Torah, utilizando el vocabulario del mundo donde él vive, para explicar cómo Dios en su misericordia nos ha levantado de la muerte a la vida y nos da un nuevo nombre. ¿Me siguen? Estas prácticas infanticidas nunca fueron sancionadas, ya yo leí eso. La exposición tenía una larga historia y era defendida por los filósofos como Platón en el año 460, Plutarco también y Filón. Filón condena la práctica, por cierto. El siguiente paso para el niño era la ceremonia del nombre. Para los niños, el 9º día, oigan, para las niñas, el 8º. El retraso se atribuye a la elevada tasa de mortalidad infantil. Muchos recién nacidos no sobrevivían la primera semana. Menos de la mitad llegaban al 5º año y solo un 40% llegaba al 20º cumpleaños. Bien interesante. Los que sobrevivían a la primera semana eran lavados ceremonialmente. Se ofrecían sacrificios en su nombre. Se les daba un nombre. El ritual se llamaba Dies Lustricus, día de purificación. Interesante, nosotros somos un bautismo, y después se nos da un nombre, después se nos dan nuevas vestiduras. El evangelio no es tan difícil. Yo he encontrado que ahora entender la Biblia no es tan difícil. Se toma tiempo escudriñar todas estas cosas. Pero le doy gracias al Todopoderoso que hoy día tengo un recurso que es espectacular. Se llama Logos. Logos es el programa de computadora que yo tengo. Y es espectacular el programa. Yo puedo ahora mismo en 5 minutos encontrar cosas que me tomarían meses. Y no solamente de un recurso, estamos hablando de 20 a la vez. Y cuando ya tú reconoces los recursos, ya tú sabes cuál es el primero. Una jerarquía de recursos. Está The Anchor, Yale Bible Commentary, está The Bible Illustrated by Zondervan, están un montón, Bakers, y hay tanto. Está también el Talmud de Babli, de Jerusalén, está la Mishnah. Puedo conseguir todo lo que yo quiera basado en un tema en menos de 5 minutos. Lo que tengo que hacer es leerlo, validarlo, buscar todas las referencias y ahora buscar cómo se aplica toda la información. No es fácil. Para esto nada más estuve de las 9 a las 8:30 de la mañana hasta las 2, porque enseñé a las 2:30 en inglés. El tema de Apocalipsis capítulo 4 y 5. Un tema completamente diferente.
pero lo disfruté tanto porque ya yo sabía lo que era de adopción. Y yo estoy estudiando la parasha esta mañana y yo digo, ¿cómo le entro? Yo no quiero hablar de lo mismo. Efraín, ya hemos hablado 1000 veces de eso. Y he hablado acerca de la ley del Antiguo Medio Oriente, quería traerlo al primer siglo. Hasta cuando dice el nombre, le pondrán mi nombre. Yo digo, ok, perfecto. Y serán llamados por mi nombre, quiere decir el nombre de Jacob. Por eso estoy aludiendo a Jacob como una prefigura del padre en la historia de José. Porque él tenía toda la autoridad de agarrar a esos 2 muchachos que no eran hijos biológicos de Jacob. La madre era una mujer pagana. La madre no era una mujer israelita. No era la descendencia, la hija de Dina. Eso es un midrash, eso no es una realidad. Nadie lo puede probar. La Biblia dice que era la hija del sacerdote de On, de Potifares. Entonces quiere decir que esa mujer era una pagana, igual que Sara, Rebeca, Lea, Bilha, Silpa. Todas las matriarcas eran paganas. Hasta Ruth. Todas mujeres paganas que rechazaron su paganismo y se injertaron al pueblo. Interesante, ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, aprendimos algo acerca de mover. Mecer. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto eso anteriormente? Nice. Entonces, vamos a otro tema que tiene que ver con eso. Vamos a terminar con Efesios capítulo 1 y 2. Recuerden eso. Pero para terminar con el clímax de lo que es la adopción, tenemos que establecer la base. ¿Me están siguiendo? Digan algo, por favor. Okay. Mirando ahí ya. Pentecostales por 2 minutos. Venía caminando, venía por ahí en la carretera. Y había un servicio encendido ahí en la carretera. Yo por poco me paro allí, gloria a Dios, aleluya. ¿Serio? Y no era dentro de la congregación, fuera. Y yo, wow. Impresiona. Algún día de esto nos vamos por ahí. Señal Torah ahí al frente. Tirarle piedra a los carros. Ella dijo amén. Hay que orar por la hermana hoy. Los creyentes como hijos de Dios. Vamos a hablar acerca de si somos adoptados y vamos a explicar ahorita el vocabulario de mecer. Recuerda, mantengan eso en mente porque vamos a terminar con eso. Hemos sido levantados. Entonces, pero tenemos que extender lo que era la estructura de la cultura del mundo greco-romano. En Génesis capítulo 15, versículo 1 al 20 creo que es. Habla acerca de la descendencia y la herencia, ¿sí? No lo vamos a repasar, deben saber eso ya. ¿Ok? A Abraham se le da la herencia y descendencia. Eso ocurre ya ahora cuando entremos a Egipto, con los hijos de José y los hijos de Jacob. Pero habían castas sociales en el Imperio Romano, clases sociales. Eran los patricios, la clase alta, adinerada y de élite. Los patricios se casaban entre sí y hacían negocios entre ellos mismos. Los plebeyos, es como decir, desafortunadamente el fuego en California ha afectado a las personas de alto rango. Y es triste lo que está ocurriendo allí. Que no importa qué le pase, el pobre, el rico, el millonario, igualito es un desastre. Aunque hay que orar por toda esa gente porque... Entonces, los plebeyos eran los ciudadanos que no tenían los recursos que lo tenían los patricios. Yo he cubierto esto aquí anteriormente. La ciudadanía en general, gente regular, como nosotros. Los plebeyos podían acercarse a los patricios convirtiéndose en clientes de alguna familia patricia. Quiere decir, por ejemplo, ahorita quería ser tu cliente porque tú tienes aire acondicionado. Entonces, si yo soy una persona que tengo si yo tengo un recurso que te puede ayudar a ti en tu negocio, entonces tú me aceptarías como un cliente porque yo te puedo ayudar a mejorar tu negocio. Y tengo beneficios, tengo el nombre, tengo garantía, tengo recursos. Tú me puedes dar una, how do you say manumission? ¿Ah? Eso, manutención, y me puedes ayudar. Ahora, interesante que los plebeyos no tenían los mismos derechos de los patricios. Si un plebeyo subía de estatus, se llamaba homus novus, un nuevo hombre. Efesios capítulo 2, versículo 10 o 11 por ahí. ¿Lo puedes leer? Micrófono, pastor. ¿Recuerda el Coliseo romano cómo
tenían marcadas las sillas por Perfecto. posición. No se me ocurrió poner la foto. Los de Sí. abajo. Sí, en Logos yo tengo la foto acá, pero se me olvidó ponerlo. En el Coliseo de Roma y también en Corinto y en Atenas. En los coliseos tenían unas sillas específicas para la gente alto, para los patricios, con su nombre y todo. Okay, igual como si tú vas a un juego de básquetbol, tienen las entradas más caras están al frente. Okay, la gente de dinero se sienta al frente. ¿Qué encontraste el verso? Que dice, somos una nuevo hombre. New man. Lee del 9 en adelante. Capítulo 2, 9 en adelante. 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mesías para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo Ve al 15. aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ok, ese verso aislado no tiene sentido. Después que hablemos de lo que vamos a hablar aquí, lo vamos a leer 1 y 2. Y vamos a ver los elementos de adopción y también el contraste de la cultura romana en los procesos legales de adopción de un hombre de pater familia romano, y como Pablo ahora explica cómo Dios nos ha levantado a nosotros para adoptarnos y nos ha levantado el estatus. Nos hizo un homus novus. Mira, esperando, yo pensaba que eso iba a hacer más impacto. De verdad, yo quedé tan feliz cuando lo estudié hoy. Mira, entonces dice, equites surgieron a partir de los caballeros reales y se dedicaban al comercio y al intercambio. Libertos, eran esclavos que habían logrado su libertad, ya sea comprándola o como regalo de sus amos. Tenían algunos derechos, pero no podían ocupar cargos políticos. Y esclavos no tenían ningún derecho. La mayoría de los creyentes eran esclavos y libertos. Pocos patricios, a lo mejor bastantes plebeyos, más tarde en el imperio. Pero al principio del evangelio, la mayoría eran mujeres, eran libertos y eran esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué de las castas solamente los esclavos y los libertos y algunos plebeyos o algunos patricios, como Erastos? Erastos era una persona que tenía dinero. Él podía haber caído entre los plebeyos y los patricios. ¿Okay? Pero no era mucho. Más tarde en el imperio, sí muchos se aceptaron a Yeshua, pero al principio no. ¿Por qué usted cree que ahora se le está que estas personas de bajo rango son los que están buscando el evangelio? Por la descendencia y la herencia que traía honor, porque la cultura grecorromana era una cultura de honor y vergüenza. ¿Me siguen? Y ahora un esclavo se sienta contigo en el Shabbat, comiendo a la mesa, inclinado, porque la gente rica comía inclinado. Ese esclavo no podía sentarse a la mesa contigo todo durante la semana, pero en el Shabbat podía sentarse a la mesa y no había ni patricio, ni plebeyo, ni liberto, ni esclavo, ni judío, ni mujer, ni hombre, porque en el Mesías todos somos uno. Hay equidad y pueden comer como hombres libres y mujeres libres. Wow, es equidad, justicia y bondad. Entonces tiene que haber una conexión legal para que estas personas pudieran rechazar las costumbres paganas que ellos hacían para aceptar a un Dios, el Dios de Israel, que de acuerdo a la cultura romana, el Dios de Israel era un Dios bárbaro y peor, imagínate el hijo del Dios de Israel, Yeshua el Mesías, judío, que murió en la cruz. ¡Qué vergüenza! Tú vas a seguir a un hombre que murió en la cruz, que era la señal más vergonzosa en el mundo romano de la muerte. La forma más honorable de morir era que te cortaran la cabeza o que te cometieras suicidio si tú traías vergüenza a tu familia. Si tú traías vergüenza a tu familia y tú te hacías el suicidio, era la forma que tú morías para que tu familia pudiera tener honor. Judá Iscariote hizo eso. Él cayó sobre su espada para tratar de adquirir un honor por la vergüenza que trajo entregando al Mesías. Esto es cultura, esto no es una exégesis.
Estamos hablando de lo que es culturalmente correcto. Lo podemos validar. ¿Ok? Entonces, la sociedad romana se basaba en la desigualdad y la organización social no fue estática durante toda la historia romana antigua. Entonces, la Biblia constantemente, no voy a leer todos los versos porque son muchos. El Espíritu da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ok, Romanos capítulo 8, 16. Para nosotros son versos que hemos leído toda nuestra vida. Pero para un romano escuchar Pablo decir eso era más que solamente un verso que él estaba tratando. No estaba siendo poeta o no estaba tratando de ser algo, una palabra, un rema. No, le estaba diciendo algo que la audiencia, cuando lo escuchara, iba a decir, wow, tú me quieres decir a mí que el Dios de Israel envía a su Hijo para que a través de su resurrección yo pueda ser partícipe de algo que el emperador no me puede dar, la vida eterna, de algo que la tierra de Roma no me puede dar, una herencia, de algo que no tengo porque soy esclavo, una familia con un gran honor y tener una identidad como pueblo. Exactamente eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. El no ser parte de Israel, no tenemos ningún vínculo, no tenemos ningún derecho, no podemos proclamar, porque la misma Biblia dice que la salvación es de los judíos, no de los gentiles. Pablo lo dijo. ¿Me están siguiendo? ¿Están viendo cómo se está conectando todo ahora? También dice, porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. El Espíritu representa el sello de lo que es la prueba hasta el día de tu redención. Nosotros preguntamos qué es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el sello de Dios de autoridad y propiedad. Te santificó, eres mío, separado. Ahora eres Jerem, eres dedicado a Dios, no al mundo. Por eso es que yo enseño el mandamiento, por eso es que yo enseño el templo, porque entiendo nuestro estatus legal. Y si yo como maestro de Torah no te enseño el mandamiento, la legalidad de lo que es Kedushá, santidad, entonces yo puedo ser partícipe de guiarlos a ustedes a lo que es profanación. Y ese es el único miedo que yo tengo en este mundo. Enseñar en contra de lo que mi rey dice. ¿Por qué usted cree que yo le dedico tanto tiempo al estudio? ¿Porque yo soy inteligente? No tiene que ver nada con la inteligencia. Es porque yo vivo una vida de agradecimiento. Tengo una esposa que no merezco. Tengo 2 hijos que me respetan. Tengo un ministerio que yo entiendo, ese es el Eterno que me lo ha dado. Tengo acceso a diferentes recursos que no todo el mundo tiene. O sea, yo entiendo que no merezco ese honor. Y mi única forma de poder decirle gracias por todo lo que tú me has dado es dedicar mi vida para entender su corazón, entender su palabra, entender sus mandamientos y compartirlo con ustedes para que usted pueda acercarse más a Él. No para que estén de acuerdo conmigo. A mí no me interesa si están de acuerdo o no. Yo lo que quiero es que usted corra al Eterno y esté de acuerdo con lo que Él dice. Y corra a Él. Así nosotros caigamos en vergüenza o la gente nos ataque, no importa. Después que mi rey no sea avergonzado y que su hijo no sea avergonzado, estamos bien. Y a largo plazo, si te mantienes en la verdad y la estableces, lo validas y lo buscas, la evidencia establece la verdad. Eventualmente la gente se va a cansar de la religión y de las opiniones, se van a cansar y van a decir, tiene que haber más. ¿A quién escucho? Ay, ese tipo que yo no paso, vale. Tengo que escucharse loco. Ok, aunque sea 5 años más tarde, aunque sea 10 años más, no importa. La idea es que cuando regrese podamos enseñarle que usted puede acercarse al Eterno de la forma que Él quiere que usted se acerque. Cuando yo leo todos esos versos que está dando validez, que seréis mis hijos e hijas en 2 Corintios 6:16, a los que creen en su nombre les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Juan capítulo 1:12. Todo el mundo se enfoca en Juan 1:1, pero no se enfocan en Juan 1:12, que nos ha dado el derecho de ser llamados sus hijos. ¿Cómo ocurre eso? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces tenemos que definir qué es el Espíritu de Dios. Qué interesante que Romanos capítulo 7 te lo dice. Vamos allá. Romanos capítulo 7 te lo define. Pasa que leemos versículos aislados. ¿No dice el capítulo 7 que la ley es espiritual? No, búsquelo pues, si lo encuentran. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿no? De manera que la ley a la verdad
verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No se escucha. El 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Pablo mismo en el capítulo 8 te dice que la ley es espiritual. Y después el capítulo 8, capítulo 7, perdón. Y en el capítulo 8, versículo 14, él dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué es lo que te guía a Dios? Un espíritu que no te dirige en nada, que te vas a sentar para que te revele algo. No, yo quiero que el Espíritu de Dios me revele lo que tengo que hacer. Yo he tenido gente diciéndome eso. No, es increíble. No, tengo que esperar. Yo quiero sentarme a orar para que el Espíritu de Dios me revele qué tengo que hacer. Hello, ¿para qué te dio la Biblia? La Biblia te guía. Te dice que tienes que comer, que no tienes que comer, que tienes que hacer, que no tienes que hacer. O sea, somos tan espirituales que le quitamos la esencia concreta de la palabra del Eterno. Ahora sí, el Espíritu nos redarguye. Y sí nos guía, pero no es que me voy a sentar a hacer, que háblame, Señor. Eso también puede ocurrir, pero no es lo que el Eterno está buscando primero porque nos ha dado los libros para entender. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces dice el número 6, hijo del Dios viviente, Oseas capítulo 1:10 y Romanos 9:26. Seréis hijos del Altísimo, Lucas capítulo 6:35. Ahora somos hijos de Dios, Juan, a 1 Juan 3:2. Qué amor que seamos llamados hijos de Dios, como que ya entienden el tema, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer ser llamados hijos de Dios cuando en realidad no somos descendientes de Abraham, de Isaac ni de Jacob? Algunos sí somos. Pero eso quiere decir que yo te voy a maltratar porque tú no eres hijo de Israel. Pero es que eso no trabaja así. Una de las cosas que hizo este país famoso fue que aquí cuando se estableció que no importa de donde tú vengas, si tú eres ciudadano americano, te tratamos como un americano. Hoy día no es así. Ahora si eres blanco o negro o rojo o amarillo, todo es por raza. Eso no era así cuando yo vine aquí. ¿Okay? La Torá establece esos principios. Si tú sigues la Torá, yo no te puedo tratar y estamos en el mismo convenio, eres mi hermano o mi hermana. Quiere decir que tenemos un padre, ¿no? Ese padre se llama el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, mira qué interesante. Vamos a hablar acerca de eso y después terminamos con lo que es el libro de Efesios. ¿La están pasando bien? ¿Seguro? Ok. Vamos a hablar acerca de lo que es Pater Potesta. Se llama la potestad del padre de la familia. Pater Potesta en el mundo greco-romano. Si puede buscar Juan capítulo 13, versículo 1 al 19, por favor. Voy a comenzar a leer lo que el hermano lo busca. El concepto de pater potesta, esto es muy importante. Pater familia, pater potesta, es el padre de la familia que tiene la potestad de la familia, completo control. Es un elemento fundamental en la estructura familiar y social del mundo romano, greco-romano, representando la autoridad del padre sobre su familia. Este término se traduce literalmente como poder del padre. Pater, pongan atención, la palabra pater es poder del padre o pater potesta, porque Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el único que puede hacer eso es el Padre, a través de nuestra confesión de Yeshua que fue resucitado por el Padre. ¿Me siguen? Ok, que muchos tenemos que aprender. Es increíble que nosotros seguimos la Torá, seguimos el Nuevo Testamento, y si hablamos, explícame las leyes de adopción en el mundo greco-romano que se alineen con el vocabulario que Pablo usa, yo creo que vamos a estar muy, pero muy lejos de lo que verdaderamente Pablo quería decir. No estamos sintonizando. Ahora entienden por qué quiero regresar. Estoy loco de regresar a Roma. ¿Sabe por qué? Para ver los baños en el Coliseo. ¿Qué es lo que era? Ir a Roma para ver los baños en el Coliseo. ¿Pero por qué? Porque si veo los baños en el Coliseo, voy a entender cómo eran los baños en el templo. Coliseo tenía miles de personas. El templo también. Entonces puedo ver cómo era la logística y la tecnología de aquel tiempo. ¿Viste? Yo sé que estoy loco, no importa. Pero quiero ver los baños. Voy a leer estos dos hasta la función social y cultural y después usted lee los primeros 5 versos, ¿ok? Dice,
y refleja un sistema patriarcal que influenció la vida cotidiana, las leyes y las relaciones sociales. Muy importante eso. Definición y significado de la pater potesta. Se refiere a la potestad legal y autoridad que tenía el padre de familia sobre sus descendientes. Esta figura de paterfamilias era la cabeza de la familia gozando de derechos y privilegios significativos. Derechos de paterfamilias. El paterfamilias tenía autoridad sobre todos los miembros de su hogar, incluyendo hijos, esclavos y esposa. Su poder abarcaba la toma de decisiones, la administración de bienes familiares y la autoridad judicial sobre su familia y sus bienes. Rigor legal. En el Roma antigua, el pater potestas incluía el derecho de vida y muerte. Muy importante, por eso es que Dios en el Nuevo Testamento le llaman padre, pater. ¿Están siguiendo? Así como la capacidad de vender a sus hijos como esclavos y decidir sobre su matrimonio. Esta potestad reflejaba una jerarquía social donde la figura masculina dominaba en la familia, así como en la sociedad en general. Recuerda, si el paterfamilia tenía la pater potestad de la familia y él tiene hijos, él tenía autoridad sobre su hijo hasta que su hijo se casaba. ¿Ok? Y si vivía en la casa, tenía autoridad sobre su hijo. El único que tenía autoridad sobre el pater familias era si el papá del papá estaba con vida, el abuelo. Siempre era la misma persona el pater potesta que el pater familia. Es lo mismo, es el mismo. Ok, la potestad y el padre de la familia. El padre de la familia era el que tenía la potestad. Son dos términos que es de la misma persona. Sí, la misma persona. Decir que si estaba vivo el padre. En cierto tiempo durante el imperio, el padre podía influenciar en evitar que él cometiera errores. Cuando algunos mataban a sus hijos, pues el abuelo decía, no, tienes que parar. Él tenía una autoridad por encima del pater potesta para evitar un caos y deshonra en la familia. Una forma de protección. ¿Me están siguiendo? Culturalmente, los pater potestas no solo definían las dinámicas familiares, sino que también tenían un papel significativo en la estructura social y cultural de las sociedades antiguas. ¿Ok? Ok, no lo voy a leer todo porque es mucho, pero tenemos la historia. Ya sabemos que la palabra pater familias y pater potesta, que es la misma persona con el poder de la familia, tenía autoridad sobre todo. Entonces, si tú llamas a alguien padre en el contexto del primer siglo, tú estás diciendo, estoy sometido a la autoridad completa de ese padre, ¿sí o no? Vamos ahora a leer Juan capítulo 1, versículo 19. Juan capítulo 13, versículo 1 al 19, pero vamos a leer solamente los primeros 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Ya va. Sabiendo Yeshua que ¿quién? ¿Le había qué? Le había dado. Perfectamente se alinea con el orden del pater potesta. Aquí tenemos la evidencia en el texto del orden de una jerarquía. No sé si lo captaron. Did you get it? ¿Verdad que lo dice ahí? Vamos a buscar aquí. ¿Ese verso cuál es? El 3. ¿Juan qué? Perdón, 13. Juan 13, ¿no? 13:3. Vamos a buscar acá. Juan, lo voy a buscar en inglés porque tengo Juan capítulo 13, versículo 3. Because he knew the Father has given him all things into his hands. Porque sabía que su padre le había dado todo en sus manos, ¿no? ¿Qué dice aquí donde dice pater? Ya va. Yeshua dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él está utilizando la palabra pater. ¿Por qué usa la palabra pater? Él está admitiendo que él entonces está sobre la autoridad del Padre. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? No te escucho un micrófono.
El versículo 1 igual, cuando dice que iba a pasar de este mundo a ir al Padre, utiliza pater igual. Exacto, pater. ¿Me sigue, no? Ok, entonces, siga leyendo, por favor. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los Perfecto, discípulos. entonces aquí vemos que Yeshua está diciendo el mismo en el versículo 5. C5, ¿no? ¿Cuál era? Ese. Sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Exactamente el orden de autoridad del Bet Av, porque Yeshua se convierte ahora en el primogénito que recibe que la doble porción, ¿sí o no? Y por cierto, la única forma que él puede tener autoridad, que el hijo puede tener la autoridad sobre toda la casa es cuando el padre muere, cuando el padre de la casa muere. Os voy a repetir eso de nuevo. La única forma que el hijo puede recibir toda la autoridad de la herencia es cuando el padre muere. ¿El Padre Celestial muere? Ahora entendemos 1 Corintios 15, versículo 20 al 28, cuando dice que después que todo haya sido sometido debajo de los pies de Yeshua, Yeshua le va a entregar el reino al Padre. Wow, wait, vamos a ir allá. Búscalo. 1 Corintios. 1 Corintios, a ver qué dice. Se me ocurrió ahora mismo. ¿Qué es lo que dice el versículo 24? Dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y... ¿Qué palabra será? Pater. Mientras más lo estudiamos, vemos la evidencia, la identidad del Mesías en relación con la autoridad que tiene su Padre sobre Él. Y ya esto es el griego, ya esto es cultura, ya esto es información. Ahora sí que hay que pelear para descartarlo. La evidencia establece la verdad. Ok, entonces, mira qué interesante, ya pues sabemos, ahí lo dice. Entonces seguimos leyendo. Ahora sabemos que Él va a entregar el reino al Padre, y después que haya terminado todo el dominio y toda autoridad y poder, pues el Mesías debe reinar hasta que haya puesto todo debajo de sus pies. Ya hemos leído eso. ¿Sí? El versículo 28 dice que... Pero luego todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Ok, ya va. ¿Quién fue el que le sujetó a Él todas las cosas? ¿A quién fue que Él le dio el reino? Al Padre, al Pater. Quiere decir que el Pater, el Padre, es el que tiene la autoridad sobre toda la casa. ¿Tiene sentido? No estén de acuerdo conmigo porque yo lo digo. Usted búsquelo, usted valídelo. ¿Ok? Estamos hablando de adopción, estamos hablando de legalidad, no religión, legalidad. Me quedan como 10 minutos. Quiero seguir hablando de esto. Entonces, vamos a ver acá. Seguimos. Voy a seguirlo. Función social y cultural. La pater potesta no solo definía las dinámicas familiares, sino que también tenía un papel significativo en la estructura social y cultural de la sociedad. Okay, quiere decir que tenías algunos tipos de privilegios y uno de ellos era la ciudadanía. Vamos a leer ahora Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Daniel, dame un favor. Búscate donde dice, yo sé que estos son 3 lugares, donde habla de Yeshua que llamó al Padre Pater. Él, porque la palabra Pater aparece un montón de veces, ¿no? Por eso Gálatas habla acerca de eso en el capítulo 4. Y Romanos también. Pero yo quiero cuando Yeshua lo dice. Cuando dice, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué lo dice Padre? ¿Y por qué utiliza la palabra pater en griego para definir eso? Recuerda que hay algo legal aquí también. No solamente escribiendo algo sin sentido. Y te lo voy a mostrar ahorita cuando leamos Efesios 1 y 2. Recuerda adormecer, levantarnos. Ya tú vas a ver. Entonces, vamos al libro de Efesios capítulo 1 y 2. Si lo encuentras, me dice, ¿ok? Recuerda, estamos hablando de adopción, ¿no? Familia, ya casi termino. ¿Están conmigo? Esto es sumamente fundamental para esta congregación. Porque estamos probando nuestro derecho dentro del reino de Dios sin tener que usurpar la autoridad del pueblo de Dios. Ni la herencia, porque el Eterno nos ha hecho partícipe para ser conciudadanos con los santos.
No hay que desearle mal, ni envidiarle nada, ni usurpar nada, ni criticar nada, porque tenemos la herencia que nos la va a dar cuando venga el Mesías. El judaísmo no lo quiere dar, no nos quiere reconocer, no se preocupen. El que nos ha aceptado es el Padre a través de su hijo Yeshua. Tenemos que creer eso. ¿Ok? Yo sé que doy mucha información. Yo sé que a la gente a veces dice, no, que es demasiado. Bueno, pues acostúmbrese en familia. El Eterno le ha llamado su clamor. Enséñame más, pues quiere que usted aprenda. Esa es la idea. No tienen que captarlo hoy. Yo no capté esto en un día. Me ha tomado 25 años entender estas cosas. ¿Cuántas cosas yo he podido conectar esta noche? ¿Usted cree que yo he podido hacer esto así solamente porque me levanté hoy? Todo este tiempo encontrando y estudiando acá y acá, ahora tiene sentido. Oh, ok, ahora entiendo. Cuando fui a Turquía y a Grecia entendí muchas cosas. Ahora, leyendo esta carta tiene lógica. Cuando yo leo Éfeso, la carta de Efesios, yo literalmente, mientras lo leo, estoy viendo la ciudad en mi mente. ¿Ok? A Pablo, apóstol de Yeshua el Mesías, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son los fieles en Yeshua el Mesías. Oigan, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro pater. Vamos a ver si la palabra es pater. Pater, patros, pater, padre. Del Señor Yeshua el Mesías. Nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Así como Yeshua lo dijo, Padre, estás en los cielos. Ahí clarito te lo introduce. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Pater. Lo voy a repronunciar y más que pronunciar. ¿Ok? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Porque Dios nos escogió en el Mesías antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción, para hijos, como hijos para sí. Ya va. ¿Cómo puede adoptarnos para hijos si no son parte del pueblo? Tiene que haber un requisito legal para oficialmente ser parte del reino. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yeshua el Mesías, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Recuerda, el padre, pater, ¿qué autoridad tiene el padre en la familia? ¿Qué potestad? Toda. El mismo hijo está sometido bajo él, ¿no? Y el padre tiene la autoridad sobre la ¿qué? La vida y... Perfecto. Entonces dice, versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre. Áfesis, el perdón de nuestros pecados. Ahí es donde entra la forma de adopción. Hay una remisión, hay un perdón. Ese perdón limpia todo y nos hace accesible a la santidad de Dios porque la muerte ya no tiene autoridad. Mensaje de salvación. Y dice, de nuestros pecados según su riqueza de gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Mesías, con miras a una administración, una buena administración en el cumpliendo de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Yeshua, en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido ¿qué? Herencia, ya va. ¿Cuál era una de las formas del paterfamilia adoptar? ¿Para qué propósito? Para proteger ¿qué? El patrimonio. Quiere decir que Dios nos ha reclutado a nosotros a través de Yeshua para expandir su familia y para que tengamos una herencia que no merecemos. Me voy a comer. Versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, la buena nueva de su salvación, habiendo creído, yo creo que falta un verso, ¿no? Sí, el versículo 11, perdón. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad,
a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. ¿Por qué salvación? Lo vamos a ver ya mismo. Recuerdan las leyes de adopción. ¿Qué tiene que hacer el padre para aceptar a ese niño recién nacido? Levantarlo. Y después tiene que darle ¿qué? Un nombre. Ok, perfecto. Al 9º día, ¿no? En Israel se hace el Brit Milá y es cuando se le da el nombre. Voy a repetir. En el Brit Milá, circuncisión, a los niños de 8 días es cuando se le da el nombre después del Brit Milá. No captaron, Dios mío, no sé qué hacer. Ok, cuando hay una circuncisión a un niño judío, después cuando se le hace el Brit Milá es cuando se le da el nombre oficial. Está siguiendo el mismo patrón cultural de lo que ocurre aquí. Quiere decir que ahora somos adoptados por el Dios de Israel. Somos su propiedad y por eso es la señal del pacto. ¿Ok? Versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. ¿Con qué propósito? El versículo 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención en el futuro, de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Hemos sido adoptados, ¿no? Pero tiene que pasar el procedimiento legal para que seamos legalmente adoptados por Él. Por esta razón, yo, habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Sigue, hermana. Para que el Dios de nuestro Señor, el Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a leer ese verso de nuevo detalladamente. Déjeme leerlo. Pido que el Dios de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de gloria, Pater, le da espíritu de sabiduría y de revelación en mejor conocimiento de Él. You catch it? Ok. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. Siga leyendo, hermana. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. De su herencia. El contexto es adoptados para tener herencia. Adoptados para tener herencia. ¿Quién es que nos da la herencia? ¿Yeshua o el Padre? El Padre, claro, ahí. Yeshua es el mediador. Es el mediador, es el vehículo que Dios ha utilizado para mostrar lo que Dios puede hacer por usted, darte vida de la muerte. Recuerda que la adopción solamente puede ser validada cuando ocurre ¿qué? Cuando ocurre ¿qué en el mundo romano? En el mundo de esta gente, cuando ocurría la vida de la muerte, cuando el padre hacía ¿qué con el bebé? Ahora ya no muere, no es descartado, no es echado, no es marginado, es adoptado, tiene ahora nombre, tiene identidad, tiene herencia, tiene familia. Eso es lo que Dios ha hecho por usted. ¿Ok? Seguimos. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿A dónde está Yeshua? A la diestra del Padre. Déjeme seguir. En lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, lo que estábamos leyendo en 1 Corintios. Y Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la casa. Él, el Padre, le dio por cabeza sobre todas las cosas. El Pater Familia le da la autoridad al Hijo, exactamente como ellos lo hubieran entendido. Hay un orden perfecto en la cultura de la audiencia que está hablando aquí. Ahora, Él les dio vida a ustedes. ¿Pero cómo les dio vida? Porque los adoptó. Ok, entonces dice, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, para muerte, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, cuando estábamos muertos y en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Por tanto, mira ahora, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en otro tiempo ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, lo dice ahí. No dice de los biológicamente Israel, ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por él, por la sangre de Mashiach. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo en fin en la enemistad en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de dos un nuevo hombre, homus novus, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. ¿Cuál es la enemistad? La muerte. Dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio del Mesías los unos a los otros tenemos nuestra entrada. ¿A quién? Al Padre, al Pater, en un mismo espíritu. Así pues, ustedes que ya que no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, y son de la familia de Dios, están edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular, en cual todos los edificios bien ajustados van creciendo para hacer un templo santo en el día del Señor. En el Mesías también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero mira qué interesante. ¿Dónde dice que hemos sido levantados? No lo captaron cuando lo leí. Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares. ¿Podíamos nosotros sentarnos en lugares celestiales? ¿Eso no es un tipo de elevación? ¿No es el bautismo, cuando salimos del bautismo, una señal de lo que es muerte a vida? Nos sacó de lo que era la esclavitud y ahora somos libres. Nos da un nuevo nombre. Hemos sido adoptados porque hemos sido levantados. ¿Me están siguiendo? Nos ha dado una posición exaltada en sus. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 43. 43, versículo 21 al 23, por favor. Si lo puede leer. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto. Ezequiel 47 creo que es. Discúlpeme. Sí. (21 y 23) al 23. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros, según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel.
echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, ahí le daréis su heredad, ha dicho Adonai el Señor. Quiere decir que ahora tenemos nosotros una parte de una herencia, algo que no le pertenecía a una persona de las naciones. ¿Cómo es que Ezequiel puede ser cumplido en la era mesiánica cuando ahora no éramos parte de Abraham, Isaac, Jacob? Por la adopción. ¿Usted no cree que levantarnos de los muertos, la resurrección, es una forma de levantar para vida? ¿Usted no cree que el niño a los pies del Padre, y cuando el Padre se levantaba y caminaba con él para que todo el mundo lo viera, y después le daba el nombre más tarde, era una forma de salvarle la vida? Porque si no lo levantaba, era muerte. También no es simbolismo. Entonces, si nosotros morimos porque no hemos sido reconocidos por el Dios de Israel, y si no hay resurrección, ¿cómo vamos a poder tener una herencia? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando hoy? Ahora tenemos un poquito más detallado lo que es adopción en el mundo del greco-romano, comparado con la Biblia, para que podamos estar concretamente fundamentados en la esperanza que Dios nos ha dado a través de su Hijo Yeshua. El Pater, el Padre Celestial. ¿Conseguiste aquellos versos? Puedes leerlo y terminamos. Micrófono, por favor. Uno de ellos creo que es Marcos. Mira lo que dice Yeshua. Son 3 versos, creo. Hay más. Sí, pues. Hay muchos versos que llama. Sí, pero cuando Yeshua está hablando del Padre, como. Ajá. Por ejemplo, Mateo 5:48. Coge. 5:48 que dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y utiliza la palabra pater. Cuando Yeshua está orando. Marcos 14:36. Ajá. Léelo. Dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ya va. Lee eso de nuevo. Recuerda, Yeshua, cuando está en Getsemaní orando, y él está hablando acerca del Padre, Pater, Abba, quiere decir que está sometido bajo la casa y la autoridad de su Padre. Entonces no fue el Padre que murió en la cruz, porque no hubiera dicho Pater. Sigue leyendo ese verso, por favor. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dame otro, queda uno más. Mateo 13:43. ¿Tiene? Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos que oiga. Está en rojo. ¿Ok? Y como estábamos hablando en Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua. Nos resucitó a los muertos. Recuerda que el bebé a los pies del Padre, si no lo reclamaba, moría. La resurrección es lo que nos va a dar acceso a la herencia y a la descendencia. Ahora somos redimidos y nos injertamos para aprender cómo manejarnos allá. Familia, la Biblia no es difícil entenderla si somos honestos con lo que dice. Y ahí es donde entra el reto de remover nuestras ideas y nuestro entendimiento y aprender a estudiar lo que dice, y cuando choca con nuestra mentalidad decir, o soy yo o es que no estoy entendiéndolo bien. El 90% de las veces cuando yo tenía preguntas era porque yo no la entendía, no porque el texto no era claro. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Espero que haya sido bendición. A los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros. Validen, verifiquen, estudien, y escudriñen, y no permita que nadie les diga cosas que se va en contra de la palabra. Sean fieles al Todopoderoso, porque eventualmente hay que estudiarlo, y cuando lo estudian se van a dar cuenta que se alinea perfectamente.
Si quieren saber más, pueden ir conmigo a Israel en mayo y eventualmente a Asia Menor también para ver estas cosas y vamos a pasar bien. Shavuot Tov, que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde.